Hola, muy buen día y bienvenidos a La Rebelión de los Argumentos, antes conocido como Traigan de vuelta al Bullying. Mi nombre es John y aquí estoy con mi compañero Robert. Buenos días a todos, estamos aquí de nuevo grabando en este segundo episodio. Les mandamos un saludo desde la rebelión de los argumentos y comenzamos. El día de hoy, pues como pueden ver, se me olvidó uno de los micrófonos, mi culpa. Así que nos lo vamos a estar intercambiando. Pero vamos a hablar de las prácticas ilegales que están cometiendo los chinos en México. Y bueno, vamos a comenzar definiendo lo que es el monopolio. ¿O tú qué opinas, Robert? Así es, hay que aclarar eso. Miren, según el diccionario, el término monopolio viene del griego mono, que significa uno, y poleum o polein, que significa vender, o sea, donde solamente uno vende. Eso es lo que significa un monopolio. Pero pues eso es un poquito difícil de entender, ¿no? Vamos explicándolo más a fondo, más desde sus inicios. ¿Cómo qué prácticas monopólicas conoces? Uy, un montón, hay un montón de prácticas, pero si nos vamos así un poquito más atrás, normalmente cuando una empresa empieza a vender un producto nuevo, ofrecer un servicio nuevo, como es la única empresa que lo ofrece, pues es la que pone el precio. Sí. Y pues normalmente ponen un precio alto, ponen un precio que les genere mucha ganancia. Como no hay competencia, no hay otras empresas, son los únicos, ponen el precio lo máximo posible siempre y cuando la gente pues no le parezca demasiado y no lo compre. No vas a ponerte a vender un producto a $1,000,000 y pues, no, nadie lo va a pagar. Pero sí buscas que sea lo más alto posible lo que la gente esté dispuesta a pagar. Pero lo que sucede con el tiempo es que otra empresa ve que a esa empresa le está yendo muy bien, empieza a fabricar el mismo producto, el mismo servicio o a importar el mismo producto. Y entonces normalmente para competir con esta primera empresa le bajan un poquito el precio. Entonces al bajarle un poquito el precio, pues llegan más clientes con la segunda empresa. Luego aparece una tercera empresa que también ve que les está yendo muy bien a la primera y a la segunda y hace lo mismo. Se crea lo que es Empieza a la hacer competencia. y esos precios van bajando. Por esa competencia va bajando, va bajando, va bajando, va bajando hasta que se estabiliza en el mercado, o puede ser que llegue hasta el mínimo. Puede ser que ya llegue un punto en el que la ganancia que obtienen las empresas es mínimo. Ya no es negocio. Ya no es negocio, pero fíjate, ahí pasa algo curioso. Cuando ya no es negocio, muchas empresas abandonan. Entonces, esas empresas que ven que ya no es negocio, le dejan esos clientes a las otras empresas. Entonces, las empresas que aguantan siguen teniendo buenas ganancias, no porque vendan un producto caro, sino porque venden un mayor volumen. Como se quedan con los clientes de las empresas que abandonaron, pues ellos venden muchísima más cantidad que al principio y eso les sigue generando muchas ganancias. Entonces, normalmente ese es el proceso. Pero hay muchas empresas que tratan de, vamos a decir, volver de manera artificial al principio, a cuando ellos eran la única que vendía, cuando ellos eran el monopolio. Y de forma artificial, pues empiezan a afectar a las otras empresas competidoras y empiezan a hacer todo este tipo de trucos, que creo que tú ahí sí conoces muchos tipos de tranzas chinas. Los cuentos chinos. Bueno, más que nada, si vamos a hablar de prácticas monopólicas, son unas cosas que no es algo nuevo, es algo que ha pasado a través de la historia y precisamente entorpecen lo que viene siendo el mercado, ya sea que lo controlen a través de movimientos agresivos cuestionables, como por ejemplo el más conocido es bajar los precios, esperar a que los demás competidores truenen porque no pueden sustentar los costos, y obviamente la empresa que está haciendo el truco tampoco lo puede hacer, pero el chiste es que ellos tienen más capital para soportar, y una vez que hacen que se vayan a la quiebra los otros, ellos controlan el mercado y vuelven un precio más elevado, tal vez no al mismo precio, inclusive todavía más alto, porque ya no tienen competencia. La otra práctica sería pues a través de la violencia, que también son muy comunes, que van y amedrentan, amenazan o matan para controlar el mercado. Son, ¿cómo se dice?, las prácticas más viejas de monopolio, las más conocidas. Otras prácticas que se me vienen a la mente, por ejemplo, pues sería hace poco un caso muy sonado donde creo que Facebook se estaba haciendo dueño de varias empresas. Ellos empezaron a comprar más empresas, y esto es un monopolio a final de cuentas porque son una sola persona o solo un grupo de personas están controlando los medios de comunicación, la opinión pública y también lo que viene siendo el mercado.
Entonces ahí es donde entró el gobierno, que tenía que entrar porque tenían que regular esta práctica. Ey, 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 ¿qué pasó? ¿Cómo que tienes tanto poder? Véndeme algunas, te me vas separando, porque esto es peligroso. Y sí llega a ser peligroso. Llegan a controlar la opinión. Y fue muy cuestionado en su momento por los que vendrían siendo los libertarios extremos, que no tienen conocimiento del libre mercado, porque inclusive esta práctica está prohibida dentro del mismo Todos los países capitalismo, y está prohibido dentro de lo que viene siendo el concepto de libertario, porque no hay libertad cuando afectas a los demás. Sí, así es. De hecho, por eso en casi todos los países hay cámaras de comercio. Los mismos empresarios, como saben que están estas prácticas desleales, esta competencia, crean cámaras de comercio y entre ellos pues crean amistades y se conocen unos a otros y se genera cierta lealtad, pero no todas las empresas están adheridas a las cámaras de comercio. Todos los países también hacen leyes para regular todo esto, leyes antimonopolios. Aquí, por ejemplo, tenemos la Comisión de Competencia Económica, como la CONAVAL, no, la COFESE, ¿sí? La COFESE. Comisión Federal de Competencia Económica, que ella también interviene mucho en esas ondas de los monopolios. El gobierno también, cuando una empresa llega a vender al país, pues se les cobra un impuesto, se les cobran aranceles, incluso hasta los mismos gobiernos cuando quieren favorecer que un país venda productos, pueden bajarle los impuestos. O cuando quieren entorpecer que otro país traiga productos, también le pueden subir los impuestos. O sea, también son herramientas políticas, son herramientas sociales, esta onda de los impuestos, pero pues como sabemos también hay mucha gente que va de estas reglas y estos impuestos. Y bueno, al principio esto parece como una tiranía de los gobiernos, pero pues ya hay registros históricos de estos casos que han pasado antes, de cómo pueden destruir la población local en muchos ámbitos. Y por ejemplo, ya habrán escuchado, ahorita que lo mencionaste, de los impuestos al comercio exterior. Hace poco, por ejemplo, mencionar solo un caso de cómo cuando entró el mercado chino en Estados Unidos de las bicicletas, entraron con precios muy baratos, los locales no pudieron competir y desapareció el mercado local de bicicletas estadounidenses. ¿Por qué? Porque no se podían ajustar a los precios por diferentes circunstancias. Que bueno, quería mencionarlo más adelante, pero voy a aprovechar. Pero simplemente en Estados Unidos tienen estándares muy altos en todos los sentidos. Tienen políticas donde el trabajador es prioridad. Se le debe de asegurar que tenga un buen pago económico, una estabilidad mental, que no haya abusos. Hay unos estándares muy altos para que el empleado tenga una calidad de vida digna. Sé que suena raro, estamos en Latinoamérica, pero créanme, eso existe, pero pronto va a desaparecer si la cosa continúa así. Entonces, otros estándares que le piden son estándares ambientales, También, cuidado. que estándares de seguridad, unos estándares de calidad que no necesariamente se cumplen. Por ejemplo, las normas, las normas de calidad, ellos son muy exigentes. Y por ejemplo, aquí tenemos también ciertas normas que las lleva a cabo la Profeco, que ahora no, en México no cualquier producto podría salir al mercado, pero por alguna razón con la implementación con la implementación del neoliberalismo, con sus propuestas mal hechas, entró este mercado donde no cumple con todas estas regulaciones del país, y muchas veces entraba un producto de muy baja calidad o entraba un producto que tal vez con la misma calidad, pero a costo de otras cosas como el medio ambiente o los derechos laborales del trabajador, la seguridad del mismo trabajador. Ahí no sé si quieres aportar algo, Robert. Sí, es lo que dices, en un país que tiene todos estos reglamentos de seguridad industrial, las normas oficiales y todas esas ondas, pues obviamente producir un producto, elaborar un servicio, pues tiene un costo más elevado. Si en otro país no se tienen esos estándares y no se cumplen con esas normas ecológicas de seguridad, todo eso, ellos pueden elaborar el mismo producto pero más barato. Entonces, si ese producto lo traen de ese país a nuestro país, ese producto va a terminar quebrando a las empresas que están en nuestro país, que sí están cumpliendo con esas normas. Entonces, de China sí viene mucho, pues, contrabando,
muchos productos que allá ellos no tienen, pues todas estas normas ecológicas, vayamos, allá en China están las ciudades más contaminadas del mundo. Y los derechos laborales de los trabajadores son famosos por eso los chinos. Entonces a ellos, como no están gastando en seguridad industrial, no están gastando en temas de ecología, no están gastando en cumplir cierta norma, cierta calidad de los productos, ellos lo elaboran a un precio menor. Si a eso le sumas que ellos no están pagando impuestos porque meten la mercancía de contrabando, si le sumas que ellos dentro del mismo país crean toda una red porque ellos tienen que tener contactos en los buques de carga que traen las mercancías, tienen que tener contactos en los puertos, en las aduanas, pero tendrían que... Se aprovechan de la corrupción. Tendría que ser o muy corruptos o crear toda una red de distribución. Ambas. Entonces es lo que están haciendo. O sea, también compran centros comerciales, locales, bodegas, transporte. Entonces ellos ya desde China ya tienen pues comprado en los barcos, a los transportistas, a los cargadores, al del camión que lo va a transportar aquí en México, a las bodegas donde lo van a guardar, a las tiendas donde lo van a vender. Y pues para el gobierno es muy complicado, si ellos ya tienen toda su red de distribución, entre ellos mismos se están ocultando unos a otros. Y pues en México, viva México, aquí también los sobornos. Pues mira, ya podemos brincarnos a lo que está pasando en México. Ahorita les di un ejemplo de lo que está sucediendo en Estados Unidos. Pues simplemente, como les mencioné, mandaron a la bancarrota a varias empresas locales. Y aunque hayan cumplido con los reglamentos, con lo que viene siendo el libre mercado que implementaron, dejaron entrar muchas empresas sin cobrarles impuestos, sin ver lo que había dentro del comercio local, y esto mandó a la bancarrota muchos negocios de bicicletas, un ejemplo, porque fueron varios negocios en realidad los que se fueron a la quiebra. Y también pasó en varios lugares de Europa, Canadá, y inclusive los alemanes se dieron cuenta de este fenómeno, porque se estuvo muy mal implementado este libre mercado, y ellos sí implementaron rápidamente lo que vienen siendo los famosos aranceles, que son impuestos para que los productos locales, más bien que los productos extranjeros, tuvieran un impuesto que se acoplara al mercado local, y así se permite la libre competencia, pero dentro de la economía local y de los productos locales, de los productores locales, porque si no los iban a mandar a la bancarrota también a los alemanes. Y ustedes por ahí saben que pues Alemania es conocido como, o fue conocido en algún momento por ser una de las economías más fuertes de todo el mundo, y fue precisamente porque tomaron esta medida de prevención a tiempo. Que bueno, se le cuestiona a otros países, no, ¿por qué eres así? ¿Por qué no estás dispuesto a competir libremente? ¿Qué es competir libremente, verdad? ¿Qué es competir libremente? Los famosos libertarios extremos que ni siquiera comprenden un poco de capitalismo, que me da mucha risa, critican mucho a Marx, y su base realmente, la obra maestra de este tipo es el capitalismo. Y por ahí está también John Smith, otro exponente muy famoso del capitalismo, donde prohíbe este tipo de prácticas. Y entonces como que estas personas se empiezan a confundir, y yo creo que por la ambición de tener tantos, tienen el sueño de que algún día van a ser millonarios de golpe, que suele pasar, pero las estadísticas no están a su favor. Es casi como ganarse la lotería. Sí, sí. Sí, mira, tienen esta idea de que si el gobierno no les cobrara impuestos, pues obviamente ellos tendrían más ganancias. Si ellos tuvieran más ganancias, generarían más empleos. Y si generan más empleos, mejora la economía del país. Pero no toman en cuenta que muchos de esos impuestos sirven como un freno para esta competencia desleal. De hecho, los gobiernos lo hacen así. O sea, si ven que cierta industria, por ejemplo el cigarro, vamos a decir, el cigarro produce muchas enfermedades. Sí. Entonces el gobierno le cobra más impuestos a una tabacalera, y esos impuestos los dedica al sector salud. Pues imagínate como los libertarios que digan, pues el que vende cigarros ya no va a pagar impuestos y está generando un daño social, pero los libertarios dicen que al mismo tiempo está generando empleo, y entonces no podemos desligar la parte social de la parte económica. O sea, todo está unido, todo está unido. Oye, ahorita como lo mencionaste, llegué a escuchar una entrevista de Bukelele,
del presidente de El Salvador, donde inclusive al momento de tomar la medida contra los maras, tenían en cuenta lo que venía haciendo que el crimen organizado, las pandillas, ya lo consideraban como un trabajo. Y lo primero que cuestionaron al presidente porque le oye, pero es que si quitas a todas las pandillas de golpe, va a bajar el Producto Interno Bruto del país, porque vas a quitar a muchos empleos. O sea, válgame Dios, ya veían el crimen organizado como un empleo. Y así el presidente, pues sí, ¿qué? Nos vamos a tomar el riesgo. Y ya vieron lo que resultó, tomó el riesgo, tenían percibido estas pérdidas, que al final de cuentas no fueron tantas, y a la larga se está recuperando el país y va por buen camino. Pero es donde, a lo que quiero llegar es que estamos viendo un punto de vista donde el llegar a la meta de ser rico o crear riquezas sin una ética detrás, porque aquí no importa cómo lo hagas, sino que llegues al producto, a la meta final. ¿Sí me explico? Sí, y es que por eso muchas empresas se ven tentadas pues, a romper la ley, se ven tentadas a buscar formas de bajar sus costos, podríamos decir, de producción, evadiendo impuestos y evadiendo leyes y creando contrabando. O sea, hay un montón de formas de hacerlo. Yo a veces a los libertarios los percibo como de ese modo, quieren evitarse eso pero de forma legal, como reducir gastos pero que el gobierno los apoye, que el gobierno les quite leyes, que el gobierno les quite impuestos, que el gobierno, para no tener que hacerlo de forma ilegal. Sí. O sea, como que por ahí está detrás de eso, está ese interés. Es un poco perverso, pero también Sí. yo a veces creo que también hay un poco de, ¿cómo se llama? Allí hay un poco de desinformación porque tienen el concepto, la idea, pero cuando te pones a leer los libros, ay, como que no iba por ahí la cuestión. Porque los que generalmente crean las tesis sí tienen en cuenta todas estas aristas. Y ellos inclusive ven al gobierno como un mal necesario, que debe ser lo más pequeño posible, en eso estoy de acuerdo, que la burocracia no debe ser grande, pero eso es muy diferente a decir, las empresas van a controlar todo, o tú como empresario vas a controlar todo. Tienen la fantasía de que, pues, van a, ¿cómo se llama? Van a volverse ricos, van a sacarse esta lotería del empresario, pero bueno, ese ya es otro tema. Volviendo al tema